Bienvenidos a una nueva clase de gramática descriptiva 2. Siguiendo la línea que habíamos llevado anteriormente, vamos a continuar con el desarrollo de enunciados, oraciones, o sea, los grupos gramaticales. En este caso nos centraremos en los enunciados exclamativos. A grandes rasgos, recordando, los enunciados se diferencian de las oraciones en términos de que son menos complejas en su estructura sintáctica y a su vez demandan un contexto para la comprensión absoluta del mismo. Entonces, entrando en materia, vamos a decir que los enunciados expresan sentimientos, tales como sorpresa, enojo, admiración, entre otros. Seguidamente, vamos a decir que el punto de entonación es de los elementos más importantes dentro de los enunciados exclamativos. Estos por lo general se encuentran al final. Por ejemplo, ve a clases. Ahí cambia el punto de entonación y se hace énfasis en lo que se desea expresar, que la persona asista a clases. Seguidamente, los signos de admiración son fundamentales para, dentro del ámbito escrito, poder representar los enunciados exclamativos. Ahora bien, las clasificaciones ya dentro de una descripción más a fondo, podemos decir que se dividen en totales y parciales. Totales nos vamos a decir que son un tipo de enunciados o expresiones declarativas, pero con mayor énfasis. Por ejemplo, voy a trabajar. Ahí, digamos, hay una expresión declarativa que en cierto sentido es la expresión de un juicio y se hace un aumento en la entonación. Por lo tanto, se expresa un sentimiento de forma más representativa. Ahora, las parciales van a tener una subclasificación de dos. Primero, las alusivas, que van a utilizar los alusivos exclamativos, que son quién, qué, cuán y cómo. Por ejemplo, qué calor. Eso hace alusión directamente al calor. Entonces se dice que se construyen con estos alusivos exclamativos. Por otra parte, tenemos las de eco. Las de eco es una repetición de la información en términos del receptor. Por ejemplo, si uno dice hoy vendrá tu tío, el receptor podría decir ¿qué? Hoy viene mi tío. Entonces esa es una exclamación donde se repite la información anterior en una conversación, pero ya en un sentido exclamativo. Ahora bien, continuando, vamos a hacer una parada en los grupos sintácticos. Los grupos sintácticos, si no mal recuerdan, en gramática descriptiva 1, son esas construcciones sintácticas, esos grupos de palabras que tienen un núcleo fundamental, y ese núcleo va a determinar su naturaleza. Existen grupos sintácticos nominales, adverbiales, adjetivales, verbales, en fin. El núcleo es el que determina cuál es el significado primordial dentro del grupo sintáctico. En este caso, en los enunciados exclamativos, vamos a tener tres grupos diferentes. Primero, nominales. Aquí estos se van a construir con los alusivos qué o cuán más un sustantivo. Por eso decimos que su núcleo o su parte fundamental es una unidad nominal. Entonces podríamos decir que frío. Ese frío es donde está la mayor carga de entonación. Entonces decimos que es un grupo sintáctico exclamativo nominal. Ahora bien, también tenemos los adjetivales, que con la misma, digamos, características que los nominales, solo que va a cambiar que se usa un adjetivo como el punto central. Ahora bien, vamos a decir que se construyen con igual los alusivos que más un grado extremo. Este grado extremo son en cierto sentido los superlativos. Qué paupérrimo. Ahí estamos señalando la pobreza directamente. Pero la entonación de nuevo está en el adjetivo. Ahora bien, vamos a también construirlos con los cuantificadores. Los cuantificadores son estas unidades que nos ayudan a representar algún tipo de cantidad. No directamente contables, sino que expresan, digamos, solo una valoración. Estos son tan y más. Por ejemplo, qué vestido tan bello, qué collar más lindo. Entonces agregamos el adjetivo al final y los construimos con estos cuantificadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los grupos nominales adjetivales generalmente se van a utilizar en el lenguaje literario. ¿Por qué? Porque lo que hacen es enfatizar ciertas características, enfatizar ciertas cualidades de objetos, de personas, que van a servir para enfatizar el lenguaje literario, embellecerlo
junto con la entonación o bien con los signos en términos de lo escrito. Por último tenemos los verbales, pero los verbales van a estar aquí determinados por las formas no personales del verbo: gerundio, participio e infinitivo. El infinitivo, por ejemplo, podría ser reír con fuerza. Nos damos cuenta que la parte central del grupo sintáctico es verbal y que ese verbo está en infinitivo. Seguido tenemos gerundio, está impreso. De nuevo, ese impreso en su forma no personal decimos que es un grupo sintáctico verbal cuyo verbo está en gerundio. Por último tenemos participio, que podría ser solo una unidad, por ejemplo andando. Es importante resaltar que por ejemplo en los grupos sintácticos nominales también se pueden representar por una unidad. Por ejemplo automóvil, ahí estamos haciendo, digamos, un llamado a ver, por ejemplo, un automóvil, a notar un automóvil. Simplemente se construyen con una sola unidad. Ahora vamos a hablar acerca de unas características finales. Por ejemplo, las expresiones vocativas. Lo que buscan las expresiones vocativas es obtener algún tipo de información. No tanto información, sino una reacción del oyente. Por ejemplo, decir, Patojo, vení para acá. En ese sentido se está pidiendo una reacción de un segundo involucrado en la conversación. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de clasificaciones de enunciados exclamativos, pero estos ya van a estar en un grado menor referente a las totales parciales o bien a los grupos sintácticos. La primera se refiere de anteposición. El ejemplo es, buen apetito traías. Aquí vamos a hacer referencia directamente a los sintagmas. Recordemos que los sintagmas son esa unión recíproca de palabras que lo que hacen es expresar un significado específico. En este caso, buen apetito traías. Este tipo de expresiones vocativas, de expresiones exclamativas, se van a ubicar porque están siempre previo al verbo. Aquí traías, vamos a decir que el sintagma en este caso podría ser nominal, por ser apetito. Decimos que se encuentra antepuesto al verbo, entonces es de anteposición. Finalmente tenemos las de partícula enfática. Esta partícula es directamente el alusivo que y se usa para enfatizar cierta objeción. Por ejemplo, bien que la mirabas. Entonces esa de nuevo vamos a tratar de enfatizar la objeción que le sigue, que la mirabas. Existen, por ejemplo, otras como se podría decir, cuidado que es lista. Entonces está la advertencia y luego la objeción está separada por la unidad que, el alusivo que. Entonces con esto terminamos el tema de los enunciados exclamativos. Con esto ya pueden trabajar su ejercicio y cualquier duda pues se plantea en la plataforma o bien pueden también ir leyendo. Espero yo que vayan leyendo conjuntamente a estas breves clases el manual de gramática de la Real Academia, que tiene todos estos temas explicados de una forma mucho más extensa y más específica.